Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:44 minutos. Estamos al lunes, lo que significa que hacemos encantados una parada en la Iberozona. Y es que hoy vamos a hablar de una de las especies más icónicas y a la vez más polémicas de nuestra fauna. Un animal de leyenda, admirado y querido por muchos, pero por desgracia también difamado, temido y odiado por otros tantos. Un depredador formidable que ha dividido la opinión de los que nos consideramos naturalistas y que el pasado miércoles pasó a ser uno de los temas de actualidad más importantes tras declararse como especie protegida. Hoy vamos a hablar del lobo ibérico, lo habrán adivinado, que es uno de los habitantes más antiguos y a la vez más recientes de la Sierra de Guadarrama, ya que tras su extinción en la zona, el aumento de su población en los últimos años ha motivado que vuelva a poder verse en Madrid. De él nos va a hablar, de este cazador que dejará de ser cazado, Antonio Martín, ya saben, de la asociación Iberozoa. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Pues bueno, queríamos traer este tema primero porque es un tema de actualidad y segundo porque queremos recalcar que este animal, pues es que no es un animal cualquiera. Estamos hablando de Canis lupus signatus, que es un nombre científico, y es que es una subespecie endémica de la península ibérica, pero es que además es uno de los principales superdepredadores. ¿Tú sabes qué significa eso, Sonia? Te iba a preguntar, digo, superdepredador, eso ya me lo imagino con capa y calzoncillo por fuera. Eso no es, ¿no? No. Esto son aquellos animales que están en la cúspide de la cadena trófica y que tienen una influencia en el ecosistema mucho más notoria que otros animales por el control que ejerce sobre las poblaciones. Anda. Pero es que lo que te va a sorprender que este control no es solo por la muerte directa o la caza de ejemplares, es que por la mera presencia de un grupo de lobos, sí, pues los herbívoros o sus presas modifican conductas, incluso su alimentación, llegando a influir en el ecosistema a largo plazo. Y de hecho hay un trabajo muy bonito que no me ha dado tiempo a meter en el programa de hoy, pero un día hablaremos de él, claro, que es el cómo los lobos cambian el curso de los ríos. Qué interesante, qué interesante. Es decir, que solamente con su presencia ya el resto modifica algunos hábitos, ¿no? Así imponente es, y lo tenemos todo muy claro, el lobo ibérico. Lo que pasa que, bueno, ha sido gestionado de formas un poco peculiares, ¿no? En los últimos años esta especie. Sí, pues imagínate que hasta los años 70 existía una ley que se llamaba la ley de alimañas, que te daban dinero por traer cualquier animal así de gran porte, carnívoro, y te daban dinero por matar un águila, un lince y por supuesto un lobo. Esto ha llevado a estos superdepredadores, lo que hemos llamado antes, a la extinción. Y claro, ese papel de control poblacional lo empezaron a asumir los cazadores humanos. Lo que pasa es que no tienen la misma eficiencia y además hay bastantes prácticas que son muy rebatibles. Y de hecho la fecha del otro día, el miércoles concretamente, fue una fecha clave para romper esta dinámica. ¿Por qué fue clave esa fecha? ¿Qué ocurrió ese día? Pues lo que ocurrió es que el lobo fue declarado especie protegida, que eso parece como algo muy, digamos, muy obvio, ¿no? Pero es que no lo era hasta hace muy poco. De hecho, pues como he comentado antes, se mataban lobos a diestro y siniestro y tuvo que llegar Félix Rodríguez de la Fuente y otros grupos de conservación a declararlo especie cinegética, es decir, que pasaron de matar lobos sin control a declararlo una especie de caza. Y te preguntarás, oye, pero esto es malo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser bueno que declaren que una especie se puede cazar? ¿Y cómo fue? Pues sí, pues lo es, porque en su contexto, claro, pues la matanza de lobos venía de cebos envenenados, de cepos, de trampas, de cosas que no estaban sujetas a ningún tipo de control. En el momento en el que el lobo aparece en un papel, en una ley, ya aunque se maten muchos de ellos, y más de los que se debería, ya hay un control, por lo cual el lobo puede tener una base sobre la que crecer las poblaciones. Y esto le benefició a él y también permitió el desahogo de los ganaderos, que muchos de ellos sí que sufren las consecuencias de este animal, y eso es algo innegable. Claro, porque ahí entramos en el terreno de la polémica, ¿no? Que es cómo afecta el lobo a la ganadería, que es lo que siempre se ha contrapuesto, ¿no? Claro, es que hay muchas preguntas que no todos sabemos, o sea, no tienen una respuesta del todo. O sea, porque, por ejemplo, tantos perjuicios causa el lobo para el ganado como para tener que abatirlos, cuando, por ejemplo, solo quedan 2.500 ejemplares en la península, que es muy poco. Sí. Pero es que esto no va por ejemplares, no va por número de lobos, es que el lobo funciona por manadas. Es decir, un lobo solitario no hace gran cosa. De hecho, cuando matas a un lobo y se desestructura la manada, es cuando llegan los problemas tanto para el lobo como para el ganadero, porque las manadas más débiles van antes a por el ganado. Claro. Y esto es algo que no se tiene en cuenta.
Es decir, que si atacamos la manada será peor porque, claro, irán a la presa más fácil, digamos que en este caso sería el ganado, ¿no? Y rompería ese equilibrio, porque, claro, muchos pensarán, vale, si ahora no se puede cazar el lobo, es una especie protegida, esto va a haber un desequilibrio. Bueno, el término de equilibrio en los ecosistemas es otro tema que hablaremos en otro momento, un poco ya más de friquismo, sí. Pero yo te quería preguntar que a ver si eres capaz de rebatirme uno de los argumentos que usan los ganaderos y los cazadores, que ahora que está protegido habrá mucho más lobos y acabarán con todo. ¿Tú cómo justificarías esto? Yo entiendo que sí, ¿no? Si no se pueden cazar, ¿aumentará la población? Pues claro, aquí entra otra vez el tema del superdepredador, es decir, un depredador está regulado, su abundancia, por la abundancia de presas. A menos presas, menos depredador, a menos depredador, más presas, a más presas, más depredador, y así sucesivamente. O sea, el propio ciclo de depredador-presa evita cualquier tipo de desajuste poblacional, por lo que eso es un miedo totalmente rebatible y que no tiene nada que temer. Bueno, pues son una de esas informaciones, ¿no?, que tienen que llegar para que se conozca un poco más este tema y para que lo asimilemos un poco más todos, ¿no? Que todavía queda mucho por hacer en el camino del lobo. Claro, y es que todos estos datos muchas veces o no salen a la luz o son manipulados por intereses privados, porque es una especie que muchos cazadores, intentando justificar a los ganaderos, lo único que quieren es colgar un trofeo en su casa, cuando realmente, si miramos los datos, como por ejemplo los que publicó el Observatorio del Lobo, que es un grupo de investigación del museo, que es que realmente los ataques de lobo en el sistema, en el sur de Castilla y León, solo afectan al 0,13% del ganado, o sea, solo suponen el 0,13% de todas las bajas, lo cual es muy poco. Y además, en el momento en el que el lobo ha aumentado su población, el ganado también ha aumentado un 83%. O sea que lo que queremos expresar con esto es que la matanza de lobos es injustificable y que además, numéricamente, el ganadero y el lobo pueden coexistir. Aunque haya muchos artículos que tú puedas ver que estén fuera de contexto y tengan titulares sensacionalistas. Los datos son los datos. Y que ahí también depende de la administración, ¿no? Porque también si se hace un buen plan de ayudas o de subvenciones, si ha habido ataques de lobos, etcétera, etcétera, esas ayudas llegan pronto y la administración también tiene responsabilidad en este caso, ¿no? Por supuesto, es que esto es un problema que no se puede resolver solo en un programa, es algo que toca tantos palos, económico, social, y es que, de hecho, nosotros también podemos exigirle a la administración que cambie estas cosas, igual que cambió el pasado día para registrarlo como especie protegida, también debemos exigir que este sistema sea eficiente, porque si no podemos volver al periodo de furtivismo que había antes de Félix. Por mucho que el lobo esté protegido en un papel, si nadie en el campo aplica esto, pues no va a servir de nada, y para esto necesitamos más datos, necesitamos que los distintos grupos científicos, que a veces están muy divididos en este tema, también colaboren, y sobre todo eso, exigir a la administración que y pararnos a pensar antes de comprar carne en un supermercado, a ver si viene de extensivo, de intensivo o de insultar por redes sociales, que quien está en el campo día tras día con este animal son los ganaderos y que ellos conocen sus aspectos negativos, que tampoco hay veces que los inventan, pero a veces no. O sea, es que tú piensas por un momento si tuvieras las mismas dificultades que ellos para hacer de tu trabajo rentable. Claro. Lo que te has comentado tú, Sonia, si recibieran ayudas a tiempo y en condiciones y se valorara su trabajo, que eso lo podemos hacer todos desde nuestras casas, pues el lobo sería el último de sus problemas y tienen que defenderse con la ley, no con un arma, que sea el problema del lobo durante todo este año. Este tiempo, perdón. Me ha gustado mucho esto de todos desde nuestras casas, y es que nuestro papel también, en este caso, como consumidores, pero también nuestro papel como visitantes externos a nuestros entornos medioambientales, etcétera, seguro que va a ser un punto recurrente en estas conversaciones que mantenemos cada lunes con los chicos de la asociación Iberozoa, con los biólogos de Iberozoa, y que hoy nos han querido acercar pues a uno de los animales más bellos y también que despierta más polémica, como decimos, y que está ahora de actualidad, que es el lobo ibérico. Antonio Martín, de la asociación Iberozoa, un placer de nuevo empezar contigo la semana. Pues igualmente, Sonia, siempre espero con ansia este rato los lunes. Pues esperaremos una semana nos queda, pero el próximo lunes seguiremos hablando de flora, fauna y de todo lo que ocurre en la Iberozona. Antonio Martín, gracias y adiós. Genial.